Lucas 7:38 dice la palabra de Dios, hermanos: y entrando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Lo voy a leer una vez más. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume del alabastro. Vamos ahora todos. Señor Jesucristo, Padre Celestial, en esta hermosa, Señor, tarde venimos una vez más delante de tu hermosa presencia, mi Señor. Primeramente para honrarte, glorificarte, exaltarte, mi Señor, darte gracias por esta hermosa bendición que nos das de reunirnos una vez más en tu casa de oración, Señor. Para, Señor Jesucristo, continuar con la visión que tú has puesto en esta iglesia. Y que, Padre Santo, es nuestro primer domingo teniendo nuestros dos servicios, Señor. Tú nos has hablado por medio del servicio de bilingüe, Señor. Y ahora sabemos también que nos vas a hablar por medio de tu palabra, Señor, en este servicio en español. Háblanos, Señor. Permítenos abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor. Y deja que tu hermosa palabra fluya por cada rincón, Señor, de este santuario, Señor. Que tu hermoso nombre sea glorificado, Padre Santo. Y que nosotros seamos una iglesia, Señor, lista, presta para adorarte y exaltar tu hermoso nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y en tus hermosas manos nos encomendamos. En el hermoso nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Por favor, ocupen sus lugares, hermanos. Amén. Gracias a Dios. Ha sido muy bueno con nosotros. ¿Alguien puede decir amén, hermanos? Y en esta mañana, hermanos, quiero compartir este mensaje que Dios puso en mi corazón, que está basado aquí en Lucas. Y yo estoy consciente de que hemos quizás enseñado o hemos escuchado a alguien más hablar de esta porción, una porción súper conocida de la mujer del frasco de alabastro. Esa historia de la mujer del perfume de alabastro, hermanos, era una historia que nosotros teníamos dentro de lo que era nuestro drama. ¿Se acuerdan el drama, hermanos, que hacíamos? Que era un drama que mucho trabajo, generaba mucha práctica, mucho de esto. Y esa escena siempre me tocaba mi corazón. Siempre, yo era el narrador, estaba en lo oscuro donde nadie me miraba, pero yo miraba todo. Y cuando yo miraba la escena de esa mujer que, bueno, era un como ejemplo de lo que había sido el cuadro de lo que había pasado entre la mujer del frasco de alabastro y Jesús. Y cuando entraba la hermana que hacía esa escena de la mujer y entraba como una pecadora y se tiraba a los pies del maestro, esa parte a mí me tocaba mi corazón, porque podía mirar y podía entender el dolor y el peso del pecado de una persona cuando ya no puede cargar el pecado. Pero del otro lado miraba el amor inmenso del Dios al cual nosotros servimos, cuando Dios la perdona, cuando Dios la restaura. Alguien puede decir amén, por favor, en esta hermosa tarde, hermano. Y por eso, hermanos, Dios puso en mi corazón y quiero compartir un poquito acerca de esta historia. Habla la palabra de Dios de que esta mujer era pecadora, era una mujer, hermanos, que vivía en el pecado. Y esta mujer se dio cuenta, hermanos, que Jesús estaba en la casa de una persona, hermanos, en la cual ella se miró con la oportunidad de poder llegar hasta donde estaba Jesús. Entonces miramos la historia, hermanos, de que primero que nada Jesús era muy solicitado, si lo puedo decir de esa forma.
Jesús lo guardaba la gente, lo rodeaba la gente. Era difícil llegar con Jesús cuando andaba ministrando en la calle, porque Jesús, hermanos, hacía milagros, levantaba muertos, hermanos, sanaba a los enfermos, y la gente estaba en esa condición y quería acercarse con Jesús. Miramos la historia de la mujer del flujo de sangre. Ese es un ejemplo de que Jesús siempre estaba lleno de gente. Se trata de llegar la mujer del flujo de sangre con Jesús, y la mujer dice: si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo puedo tocar ya no quiero solamente, no quiero abrazarlo, no quiero agarrarlo de la mano, pero si tan solo yo puedo estirarme y tocar el borde de su manto, sé que voy a ser sana. Entonces eso nos da a entender a nosotros que Jesús siempre había mucha gente que lo andaba rodeando. Alguien puede decir amén, hermanos. Y porque había mucha gente que lo andaba rodeando, había mucha gente que no tenía la oportunidad probablemente de acercarse directamente con él, de tocarlo, de hablar con él, sino que muchas de las veces la gente esperaba la oportunidad a que probablemente Jesús estuviera por allí, que alguien lo hubiera invitado, que estuviera en algún lugar ministrando donde no estuviera tanta gente con él, para tratarse de acercar a él. Y esta historia de la mujer, hermanos, del frasco de alabastro, es una historia prácticamente que nos debe de hacer entender, o nos debe de hacer mirar, hermano, la posibilidad que ella miró de poder acercarse al maestro, de poder acercarse a ese Dios que ella sabía que lo podía perdonar y que la podía ayudar. Y esta mujer miró, hermano, cuando Jesús fue invitado por un fariseo llamado Simón. Este hombre lo invitó para que pasara a Jesús con sus discípulos y posara en su casa, y allí descansara y probablemente comiera algo, bebiera algo. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que esta mujer estaba detrás de él a sus pies. Esta mujer, hermanos, hizo algo increíble. Esta mujer, hermano, brincó todos los puntos de seguridad, si lo podemos decir de esa forma. Acuérdense o acordémonos, hermanos, cuando la gente le trae los niños a Jesús, los discípulos trataron de apartar a los niños porque pensaron que estaban perturbando al maestro, estorbando al maestro. Lo que estoy queriendo decir con esto es que en ocasiones los discípulos trataban de que la gente no se acercara a Jesús para que no lo lastimara, quizá para que no lo molestaran o cualquier cosa. Pero en esta historia miramos, hermanos, que esta mujer viola todos los puntos de seguridad, y Lucas dice y registra, dice que de un momento a otro esta mujer, hermanos, que era pecadora, se encuentra detrás a los pies de Jesús, dice, y llorando esta mujer porque entiende su condición, sabe quién es ella, sabe lo que ha hecho, pero también sabe quién es Jesucristo. En esta hermosa tarde yo le pregunto: ¿cuántos de nosotros entendemos quién es Jesucristo? ¿Cuántos sabemos quién es Jesús? ¿Cuántos sabemos quién es el maestro de Galilea? Yo creo, hermano, que esta mujer, al mirar a este hombre, hermana, yo creo que esta mujer reconoció que no era cualquier persona, que no era cualquier hombre. Ella pudo entender, tiene que estar Dios en esta persona para que pueda levantar a los muertos, para que pueda sanar a los enfermos. Y yo me imagino a esta mujer diciéndose en su corazón: si este hombre llamado Jesús puede perdonar pecados, estoy seguro que me puede perdonar también a mí. Pero ¿cómo puedo llegar a donde está Jesús? Y por eso digo, esta mujer rompe todos los puntos de seguridad. Y ahora Lucas registra y dice: y esta mujer se encontraba detrás a los pies del maestro llorando. Dice, y comenzando a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con cabellos, dice, y besaba sus pies, los ungía con ese perfume de alabastro. Esta mujer se encontró, hermano, detrás de Jesús con la oportunidad de entregar lo mejor que esta mujer tenía. Alguien puede decir amén en esta hermosa tarde, hermano. Aún los fariseos, cuando miraron que el frasco de alabastro fue derramado
derramado y ungido Jesús con ese frasco, los fariseos dijeron: qué desperdicio de perfume, pudieran verlo vendido y obtener una ganancia y darle a los pobres de comer. Alguien puede decir amén, hermano. Pero esta mujer sabía quién era Jesucristo. Por eso le pregunto yo en esta hermosa tarde, asegurémonos de saber quién es Jesús cuando venimos a la casa de Dios, para que no nos convirtamos solamente en espectadores, sino seamos participantes del servicio que le estamos dedicando a nuestro Dios todo. Alguien puede decir amén esta hermosa tarde, hermanos, del servicio que le estamos dedicando o entregando a nuestro Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque la gente puede ser solamente observadora, observar las cosas. Este hombre llamado fariseo había invitado a Jesucristo, y este hombre fariseo solamente lo había invitado para cumplir un protocolo de invitación, traer a esta persona. Pero la palabra de Dios aún enseña, cuando esta mujer derrama el frasco de alabastro, viene una palabra de reproche de Jesucristo hacia Simón el fariseo. No le lavó los pies, no le besó. Pero esta mujer, hermano, a pesar de que era una mujer que estaba viviendo en el pecado, en la maldad, entendió quién era Jesucristo, y esa mujer le entregó lo mejor que tenía en ese momento a Dios, y Dios la restauró y Dios la perdonó. Yo le pregunto en esta hermosa tarde, nosotros le estamos dando lo mejor a nuestro, en verdad le estamos dando lo mejor a nuestro Dios, o le estamos dando cualquier cosa? Porque quiero que sepa que Dios demanda de nosotros como iglesia que le entreguemos lo mejor que tenemos, hermanos. Mire, hermano, no hay para estar serios, no hay para estar callados, no hay para estar tranquilos. Estoy hablando del Dios que restaura, del Dios que perdona, del Dios que levanta, del Dios que nos bendice. Estoy hablando del Dios que sana, que limpia, que perdona. Alguien puede decir amén esta hermosa tarde, hermano. No estoy hablando de cualquier Dios que esté colgado quizás. No, hermano, estoy hablando del Dios que vive en el corazón de la iglesia. Alguien puede decir amén esta hermosa tarde, hermano. Del corazón de los hijos de Dios. Estoy hablando de un Dios vivo. Hace rato estaba predicando un mensaje, el poder de la palabra. Pues la palabra es Jesucristo. Alguien puede decir amén, hermano. La palabra es Jesucristo, hermanos. Y esta mujer entendió quién era Jesucristo. Esta mujer entendió quién era Jesucristo. Nosotros, hermanos, a veces deberíamos de ser reprendidos por la palabra que Dios reprendió a Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Bienaventurado eres porque creíste, porque miraste, creíste. Pero más bienaventurado es aquel que no ha mirado y se atreve a creer. Yo le quiero decir, hermano, hermana, el día de hoy Jesucristo está en este lugar. Probablemente no lo miramos porque Él es espíritu, pero dice la palabra que Dios, que donde están dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Entonces, si Dios está en este lugar, Dios está mirando cómo lo alabamos, cómo lo exaltamos, cómo le servimos a alguien. Puede decir amén esta hermosa tarde, hermanos. Pero esta mujer, hermanos, tenía un agradecimiento en su corazón, porque ella se dio cuenta que era pecadora y que solamente Dios la podía perdonar, la podía restaurar. ¿A cuántos Dios nos ha restaurado en este lugar, hermanos? ¿A cuántos Dios nos ha, hermanos, perdonado en este lugar? ¿A cuántos Dios nos ha ayudado, Dios, en este lugar? A mí me gusta hablar un poco de los testimonios que Dios ha hecho con nosotros, con mi familia. Hace rato hablaba un poco de mi madre. Hermanos, éramos nosotros los peores que pudiera haber, hermano. Teníamos de todo tipo de imágenes en la casa, hermano. Yo les he contado, mi madre me llevaba a centros espirituistas a donde la gente se dormía y se les metía un muerto y nos hacían limpias con unas ramas y nos echaban un bálsamo, hermano. Salíamos más endemoniados de allí que como habíamos entrado, hermano. Pero ¿sabe de qué? Un día Jesucristo vino a nuestra vida. Un día Jesucristo tocó la puerta
la puerta del corazón. Y a mis 18 años, aunque probablemente no tenía nada o no tenía mucho, lo mejor que tenía se lo entregué a Dios. Y Dios, hermano, me ha bendecido, me ha hecho sentir un hijo amado, me ha hecho sentir un hijo, hermano, en el cual, hermano, Dios se complace. ¿Por qué? Porque tenemos que entregarle lo mejor a nuestro Dios. Cuando Dios nos perdona, hermano, cuando Dios transforma nuestra vida, tiene que haber una acción de gracia, tiene que haber una adoración del corazón hacia Dios. No puede ser posible ser perdonado del pecado y estar tranquilo como si nada pasara. Tiene que haber una manifestación de que usted es un hijo, una hija de Dios, perdonado, restaurado, levantado. Tiene que haber una manifestación. Alguien puede decir amén, hermosa tarde, hermanos. Esta mujer vino a Jesús porque reconoció quién era Jesús, porque entendió quién era Jesús, porque ella sabía que donde estaba Jesús, si ella podía llegar con él, Dios la podía perdonar. Y el salmista, hermano, en el Salmo 100, hermano, mire lo que dice la palabra en el Salmo 100. El salmista escribe y dice: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y porque para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Alguien puede decir amén, hermosa tarde, hermanos? Mire cómo dice el salmista a la iglesia. Déjeme aplicarlo a la iglesia. Cantemos alegres a Dios. Hay gente que le canta con más alegría al caballo, a la montaña, a la mujer, al hombre, que a Dios. Me recuerdo años atrás, híjole, triste. Y era un hermano, un joven, no está aquí, gracias a Dios. Y era uno que tocaba en la música de alabanza. Y un día tuve que mover su carro porque estaba atravesado. Y lo prendí el carro y lo primero que sonó fue el CD de Luis Miguel. Ay, Dios mío. Y volteé allá al asiento y traía de Luis Miguel, y yo dije: ay, y este es el que está ministrando allá arriba en la iglesia. Y hay gente que se emociona más, se alegra más por el Luis Miguel, por el Vicente Fernández. Y cuando venimos a la casa de Dios tristes, serios, ni siquiera debemos escuchar música del mundo. Entre paréntesis. Y si usted escucha de música del mundo, que se le queme el radio. No. El salmista dice, hermanos: pacientemente esperé en Jehová, inclinóse a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dice: puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, puso canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Un hijo de Dios ni siquiera tiene que emocionarse con Vicente, con Pedrito Fernández. Yo no sé ya de este tiempo, la verdad, hermano, estoy hablando de mis tiempos. Pero hermanos, si con alguien nos debemos de emocionar, es con la palabra de Dios, es con el canto a nuestro Dios. Por eso el salmista dice: cantar alegres a Dios. ¿Alguien está alegre en la casa de Dios el día de hoy, hermanos? ¿Alguien está alegre de estar en la casa de Dios, hermano? Dice el salmista: cantar alegres a Dios. Y luego el salmista dice: habitantes de toda la tierra. Eso quiere decir, sea hermano o sea hermana, o no sea hermano o no sea hermana. Dice la palabra de Dios: habitantes de toda la tierra. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y luego dice: servir a Jehová con alegría.
Servir a Jehová con alegría, con contentamiento, con felicidad. Con alegría, con gozo, con felicidad. ¿Por qué estás contento, hermana? Porque estoy en la casa de Dios. ¿Por qué estás contenta, hermana? Porque estoy en la casa de Dios. ¿Por qué estás contento, hermana? Porque le sirvo a Jesucristo. Porque Cristo me ama. Porque amo a Jesucristo. Porque Dios me perdonó. Hermano, dice la palabra de Dios: servir a Jehová con alegría. Y luego dice: venir ante su presencia con regocijo. Tenemos que aprender a regocijarnos. ¿Qué es regocijarnos? Disfrutar lo que estamos haciendo. Alguien puede decir amén en esta hermosa tarde. Disfrutar lo que estamos haciendo, hermano. Yo no sé si usted está de mi lado o no, pero hermano, yo disfruto comer cuando tengo hambre. Ahorita el hermano que dijo un mole, dije: este hermano, ¿cómo se pone a hablar de comida ahorita? Pero yo cuando salga de la iglesia les prometo que me voy a regocijar en el plato de comida que me pongan enfrente. Lo voy a disfrutar. Y el salmista dice: venir ante su presencia con regocijo. Que no estemos ante la presencia de Dios como que venimos a la fuerza, como que nos torcieron la mano, como que nos amenazaron: si no vienes entonces va a pasar esto. No, que vengamos a la casa de Dios con una alegría, con un contentamiento, que seamos las personas que reflejamos la felicidad. ¿Por qué, hermano? Porque venimos a la casa de Dios, hermano, con regocijo. Y luego dice el salmista: reconocer que Jehová es Dios. Hermano, nuestro Dios no es cualquier Dios imaginario. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es verdadero. Por eso dice el salmista: reconocer que Jehová es Dios. Hermano, hermana, con todo respeto, amigo visitante, no hay Dios más grande que Jehová de los ejércitos. No hay Dios más verdadero que el Dios todopoderoso al cual servimos, el que manda la palabra de Dios. No hay Dios más grande que el Dios que nosotros hemos recibido como Señor y Salvador. Reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No, Señor, nosotros no podemos hacer nada. Si un día fuimos engendrados, fuimos concebidos dentro del vientre de nuestra madre, pero ¿quién puede explicar cómo se desarrollan los huesos dentro de nuestro cuerpo, dentro del vientre de la madre? ¿Quién puede explicar cómo se desarrolla cada célula? ¿Quién puede explicar cómo se desarrolla cada tendón en esa criatura que acaba de nacer? La mano de Dios es solamente la que sabe todos esos misterios. Alguien puede decir amén esta hermosa tarde: la mano de Dios es la que sabe todos esos misterios. Por eso dice la palabra de Dios, hermano: reconocer que Jehová Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios solamente usó a mi papá para que yo naciera, usó a mi mamá para que yo naciera, pero yo soy un desarrollo en las manos de Dios para bendición, para honra y gloria de mi Padre. Alguien puede decir amén esta hermosa tarde, hermanos: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dice la palabra de Dios: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia. Hermano, no somos cualquier persona. Esa mujer del frasco de alabanza, del frasco de alabastro, no era nadie. Era un trapo de inmundicia que Satanás estaba haciendo lo que quería con ella. Pero ella sabía que el acercarse al Dios que perdona, acercarse al Dios que restaura, iba a ser parte del pueblo de... Alguien puede decir amén en esta hermosa tarde. Iba a ser parte del pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios: no importa de dónde viniste, no importa de dónde llegaste, no importa de dónde te sacó Dios, no importa lo que practicabas o hacías antes de Dios, desde el momento en que te acercas a Dios, entonces Dios te hace pueblo suyo.
somos y ovejas de su prado. Si tenemos marcas del pasado, si tenemos un pasado que probablemente nos lo recuerda Satanás de vez en cuando, pero yo no sé usted, hermano, yo soy pueblo suyo y ovejas de su prado. ¿Cuántos son ovejas del Señor en este lugar, hermano? Perdóneme que lo tenga que decepcionar, pero usted no es una oveja mía, usted es una oveja del Señor Jesucristo. Alguien puede decirme esta hermosa tarde, hermanos: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Por qué dice Dios maldito el hombre que confía en el hombre? Porque yo también estoy todos los días luchando para llegar al cielo. Yo también me estoy esforzando todos los días para un día llegar al cielo. Funjo y desarrollo el papel y el trabajo que Dios me ha encomendado con la pasión como pastor, de aconsejar, de guiar, de alimentar. Pero humanamente yo sigo también luchando todos los días para un día llegar al cielo. Por eso le digo, decepcionarlo, no quiero decepcionarlo, pero usted no es una oveja mía, usted es oveja de Jesucristo. Alguien dígame por favor en esta hermosa tarde. Yo de la misma forma, yo le digo al ministerio y me lo digo a mí mismo: yo no soy ministro de los hombres, soy ministro de Dios, porque Dios me llamó, porque Dios me escogió, porque Dios me seleccionó. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios: pueblo suyo somos. Que no se nos olvide que somos el pueblo de Dios, que Dios nos rescató para bendecir el nombre precioso de Jesucristo. Y luego dice: y somos ovejas de su prado. Pero ahora, porque somos pueblo y somos ovejas de su prado, ahora Dios nos pone un mandamiento y nos dice: entrad por sus puertas, hermano, con acción de gracias. Por la puerta de la iglesia, lo primero que usted tiene que decir: gracias, mi Dios, porque me has permitido pisar tus atrios una vez más. Gracias porque me das la oportunidad de poder venir a adorarte una vez más a tu casa. Gracias, mi Señor, porque me das la oportunidad de entrar por tus puertas con acción de gracia. Hermano, yo no sé usted, pero cada que yo entro por ese gate de allí con mi carro, entrando el carro adentro, le digo: gracias por permitirme llegar a tu casa de oración una vez más. Sea que venga a estudiar, sea que venga a dar una consulta, sea que venga al servicio, cada que entramos, dice la palabra, entrar por sus puertas con acción de gracia. No quejándote, no quejándome, no renegando de la vida, el problema, no, Señor, con acción de gracias. Aunque te duela aquí, aunque me duela acá, aunque el problema esté allí, aunque no sepamos qué va a pasar mañana, aunque no sepamos qué vamos a comer al rato, aunque no sepamos nada, aunque el problema se mire como un gigante, entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Por qué? Porque pueblo suyo somos, porque somos ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Y luego dice: por sus atrios con alabanza. Entro dándole gracias y camino alabando a Dios. Por sus atrios con alabanza. Alguien puede decir amén en esta hermosa tarde. Y dice el salmista: alabarle, bendecir su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Por qué tenemos que alabarlo con acción de gracia? ¿Por qué tenemos que entrar, hermanos, con alabanza? Hermano, porque Jehová es bueno. No necesitamos nada más que solamente entender que Jehová es bueno. Alguien puede decirme esta hermosa tarde que Jehová es bueno. Hermano, hermana, amigo que nos visita, a lo mejor usted no sepa, pero quiero que sepa: el Dios que nosotros servimos es un Dios bueno. Nuestro Dios no es un juez, nuestro Dios es misericordioso. Él es lento para la ira, grande en misericordia, dice la palabra de Dios. Porque Jehová es bueno. Porque Jehová es bueno.
y para siempre es misericordia. Y hay gente buena, hermanos. Hay gente muy buena, gracias a Dios por la gente buena. Porque hay también gente mala. Que Dios los ayude a la gente mala. Hay gente buena que te bendice, te ayuda, está allí para ti. Pero nada se compara con el Dios que servimos. El hombre falla, Dios no falla. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Por qué estoy trayendo este texto? Hablando de la historia de la mujer del frasco de alabastro. ¿Sabe por qué, hermano? Porque según la historia habla que la iglesia primitiva, escuche bien lo que voy a decir, que la iglesia primitiva después de Jesucristo era una iglesia que sabía adorar a Dios, pero lo que lo movía a adorar a Dios era el testimonio que guardaba de saber y ser testigos de lo que Dios había hecho en la vida de cada uno de ellos. Y se cree que la iglesia primitiva era una iglesia que cada servicio era una explosión, o cada reunión, si me permite decirlo, era una explosión del derramamiento del Espíritu Santo. Era una explosión del derramamiento de la presencia de Dios. Pero ¿cómo pasaba eso? ¿Y por qué en estos tiempos no pasa tanto? ¿Qué sucedía en aquel entonces? ¿Y qué está pasando el día de hoy? La gente no se olvidaba del Dios el cual les había perdonado. La gente no se olvidaba del Dios el cual les había ayudado. La gente tenía conciencia de que si no era por la bendición de Dios, la gente estuviera muerta en sus delitos y pecados. Y es lo mismo para la iglesia el día de hoy, hermano, hermana. Que no se nos olvide, sin Dios somos absolutamente nada, pero con Dios, hermano, Dios está conmigo en esta hermosa tarde, hermano. Por eso nosotros como iglesia, hermano, ya fuimos un día perdonados, restaurados, levantados. Pero ahora lo que nos queda es adorar a nuestro Padre Celestial, darle lo mejor de nuestra adoración. ¿Alguien puede decir amén en esta hermosa tarde, hermanos? Es darle lo mejor de nuestra adoración a Dios en esta tarde. Necesitamos reconocer quién es Jesucristo en nuestras vidas. Necesitamos reconocer a Jesús y entender que Él nos llamó para adorarlo primeramente. Alguien dígame conmigo en esta hermosa tarde, hermano, que Dios nos rescató, hermano, primeramente para adorarlo, para entrar por sus puertas con acción de gracia, para adorar a nuestro Padre Celestial. Necesitamos reconocer, hermano, que no es, hermano, el venir que Dios quiere, hermano, avergonzarnos como hijos de Dios. Dios quiere que nuestra alabanza, nuestra adoración contagie al que está a un lado, contagie al que va pasando, contagie la mente que a veces se rehúsa a adorar a Dios, al corazón que a veces se rehúsa en adorar. Alguien puede decir amén esta hermosa tarde, hermanos. Y por eso es que esta mujer, hermano, entra. Y no era raro que aparecieran personas que no eran invitadas en algún banquete en el tiempo de Jesús. Era común prácticamente. La gente miraba que había un banquete, había comida, y la gente que tenía hambre se acercaba y buscaba que le dieran algo de comer. No era, hermanos, no era raro que alguien apareciera en una fiesta o en un banquete. Y entre ellos, hermanos, estaba esta mujer que, hermanos, dice la palabra de Dios, enseña en alguna parte la palabra que esta mujer era una mujer que prostituía su cuerpo. ¿Cómo era una mujer? ¿Cómo era mirada una mujer que prostituía su cuerpo? Era una mujer que estaba en el pecado. Nadie quería tratar con ese tipo de personas. Eran marcadas, eran condenadas y apartadas para que la gente no se acercara. Las miraban con desprecio, las miraban, hermanos, con asco. Pero ¿sabe de qué? Esta mujer entendía que Jesucristo era diferente a los demás hombres. Esta mujer había sido juzgada por fariseos, saduceos,
La gente saducea, la gente farisea busca las debilidades para decir: oh, mira, y eso que es cristiano, oh, mira, y eso que va a la iglesia, oh, mira, y eso, y eso, y él. Hermano, esta mujer sabía que Jesucristo era diferente. Esta mujer sabía que Jesucristo no era como el fariseo, no era como el saduceo, aquellos que no querían mover la carga ni con una mano o con un dedo. Esta mujer se dio cuenta que Jesucristo era diferente, que aunque ella estaba sucia, que aunque ella estaba, hermanos, quizá manchada por el pecado y había sido despreciada por la sociedad, esta mujer sabía que se podía acercar a Jesucristo y que Jesucristo la podía ayudar. Alguien puede decir amén esta hermosa tarde, hermano. Por eso en esta hermosa tarde le digo: no importa cuál es el problema, Dios nos puede ayudar. Alguien diga amén esta hermosa tarde, hermanos. No importa cuál es la necesidad, Jesús nos espera con los brazos abiertos. Por favor, déjeme ser bien transparente. Si fuera por portarnos bien, esta iglesia estuviera casi vacía. Es la misericordia de Dios, es el amor de Dios, es la palabra que un día nos perdonó, nos alcanzó, y que dentro de nuestras debilidades tratamos de darle lo mejor a Dios, y Dios nos justifica. Y por eso es que estamos aquí. No es porque somos perfectos, porque somos buenos. No, Dios es bueno, Dios es perfecto. Nosotros somos faltos, nosotros cometemos errores, pero esta mujer entendía quién era Jesús. Eso es lo hermoso de cuando venimos a la casa de Dios. Usted se puede sentar ahí en la banca entendiendo quién es Jesús, y usted se puede sentar ahí en la banca sin entender quién es Jesús. Déjame lo digo una vez más. Usted y yo nos podemos sentar ahí en la banca entendiendo quién es Jesús, y también nos podemos sentar ahí en la banca sin entender quién es Jesús. Pero cuando entendemos quién es Jesucristo, hermano, sabemos que aunque el mundo nos condena, sabemos que aunque el mundo nos rechaza, hay un Dios que nos perdona, hay un Dios que nos justifica, hay un Dios que nos lavó con su sangre preciosa, hay un Dios que nos redimió del pecado, hay un Dios que nos levantó de la maldad. Y ahora con lo que me queda a mí como hijo de Dios es alabar el dulce nombre de mi Señor Jesucristo y mostrarle con hechos al mundo que Dios vive y reina en mí. Alguien dígame en esta hermosa tarde, hermano. Esta mujer se metió para adentro y como decía anteriormente, violó todos los puntos de seguridad y se encontró delante de nuestro Señor Jesucristo. Se encontró allí para derramar ese frasco de alabastro, llena de dolor, llena de tristeza, llena de amargura en su corazón, desprecio. La habían marcado, la despreciaban, la humillaban, su vida estaba sucia, pero se acercó a Jesucristo, al que no importa cómo esté nuestra maldad, al que no importa cómo esté nuestro pecado. Él tiene el poder para limpiarnos, Él tiene el poder para restaurar. Alguien puede decir amén esta hermosa tarde. Él tiene el poder para restaurarnos, para limpiarnos y para levantarnos en el nombre poderoso de alguien. Puede decir amén esta hermosa tarde, hermanos. Y dice Isaías, hermanos: venir luego, dice Jehová. Mire qué hermosa es la palabra. Cuando entendemos y comprendemos quién es Jesús, la palabra nos dice: venir luego, no mañana, no pasado, no el año que viene, no cuando termine la carrera, no cuando termine mi profesión, no cuando me vuelva rico, no cuando tenga mi casa, no cuando tenga mi carro. Venir luego. Es lo que dice la palabra de Dios. Porque cuánta gente no le ha uno hablado de la palabra de Dios y dice: pues después, nomás déjeme que compro mi casa,
Nomás déjeme compro el carro está bien endeudado, compra la casa está bien endeudada, menos. Ahora ocupo 2, 3 trabajos para pagar los pagos. Y el Señor, hermano, nos hace la invitación como una urgencia. Así como esa mujer miró la urgencia de ponerse cuentas con Dios y de que sus pecados fueran perdonados, ahora Dios nos dice como iglesia, amigo que nos visita, nos dice Dios, venir luego. No esperes para mañana lo que puedes hacer hoy. Muchas de las veces nosotros pensamos, escuche bien lo que voy a decir, muchas de las veces nosotros pensamos que con el poco conocimiento que tenemos de Dios, ya conocemos a Dios. No, Señor, conocer a Dios, conocer a Jesucristo cambia completamente la forma de pensar, cambia completamente la forma de mirar la vida, cambia completamente los planes del futuro. Hermano, conocer a Jesucristo es: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahora hago lo que Cristo me manda, ahora obedezco lo que Cristo me dice. Alguien puede decir amén esta hermosa tarde, hermano, y mire lo que dice el profeta Isaías: venir luego, no mañana, no después, dice Jehová. Y dice: y estemos a cuentas. O sea que si algo le interesa a Dios es ponerse a cuentas con su iglesia. Alguien dígame en esta hermosa tarde, hermano, a Dios le interesa que nos pongamos a cuentas con Dios. A Dios le interesa que nos pongamos a cuentas con Él. Te pregunto en esta tarde, ¿qué tienes para entregarle a Dios? ¿Qué trajiste? ¿Qué tienes? ¿Qué tengo yo para entregarle al Maestro? Esta mujer pareciese como que no tenía nada que podía ofrecer, pero tenía todo. Un perfume carísimo, sin contar el valor del perfume. Tenía la voluntad, el hambre de Dios, el deseo de estar bien con, tenía el deseo de estar bien con Dios. Eso es algo más grande que los miles y miles de dólares que hubieran podido vender el frasco de alabastro. Tenía el deseo de estar bien con Dios. Dijo alguien por ahí: algo que está en peligro de extinción. Algo que parece que está en peligro de extinción. Porque la iglesia moderna, decía esta persona, la iglesia moderna parece que ha malinterpretado lo que es servir a Cristo, y piensan que servir a Cristo es venir los domingos y sentarnos en una banca y escuchar una predicación o participar en unos cantos. Servir a Cristo es agarrarnos, unirnos, amarrarnos a Dios, pensar como Él, actuar como Él, vivir como Él, hacer las cosas que le agradan a Él. Eso es conocer a Jesucristo. Y el profeta nos llama y nos dice: vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Dice: si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Póngase en pie, por favor. Está por demás preguntar, pero le quiero preguntar: ¿qué trajo usted para agradar a Dios hoy? Y la segunda pregunta es: ¿cómo está su corazón con Él? Y estoy generalizando la pregunta en esta mañana. Amigos, hermanas, hermanos, jóvenes, ¿qué trajimos nosotros para entregar a Dios? Y número 2, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? O vamos a decir nosotros: hubiera venido mi papá, mi mamá, porque esta palabra era para, hubiera venido fulano, sultano. No, la pregunta es para nosotros: ¿qué trajiste para darle a Dios? ¿Quejas? ¿Quejas? Déjaselos aquí en el altar, ya no te las lleves. ¿Pesares? Déjaselos aquí, no te los lleves, por favor.
Pesa mucho cargar pesas en el corazón. Pesa mucho cargar angustias en el corazón. Dejarlas aquí. Pero si tú entiendes quién es Dios, tú tienes que verle traído una adoración espontánea a tu Dios. Independientemente del problema que tienes, debemos de traerle una adoración espontánea a nuestro Dios. Y si Dios nos llama a cuentas es: estás falto en tu adoración conmigo, mi hijo, mi hija. Te miro serio, te miro seria, te miro que no tienes ánimo, te miro que no tienes motivación, te miro. Y Dios nos dice: yo te salvé para que tú me adores, así como esta mujer que no tuvo miedo y entró y no importó cómo la miraron y me dio lo mejor que tenía, y porque me dio lo mejor que tenía, recibió perdón de pecados, recibió perdón de sus faltas. Y dice la palabra de Dios más adelante que era una de los que muchos le servían a Jesucristo. En esta hermosa tarde le pregunto, hermano, hermana, ¿qué le trajo usted a Dios en este día para entregarle? Y le pregunto, ¿cómo está su corazón delante del Dios Todopoderoso? Dios está en este lugar para tratar de que vengamos y estemos a cuentas delante del Dios Todopoderoso. Alguien dígame esta hermosa tarde, hermano, le voy a invitar al praising que me ayude ahí una alabanza, y yo quiero abrir este altar para que usted venga y usted, si usted entiende quién es Dios, usted lo adore en espíritu y en verdad, hermano, hermana. Yo le invito para que venga aquí al altar, hermano, hermana. Esta mujer no le importó quién estaba cerca, quién la miró, quién no la miraba. Esta mujer no le importó quién la miraba, quién no la miraba. Esta mujer quería llegar a Jesucristo. Esta mujer quería derramar lo mejor que ella traía y entregárselo al maestro. Ella no le importó el precio, no le importó los que la miraban. Ella a lo mejor pensó que la iban a sacar de ese lugar a aventones, despreciarla, humillarla, avergonzarla en frente del maestro. No le importó al maestro y no le importó a ella. Y ella entró hasta donde estaba el maestro y le dio lo mejor. Y porque le dio lo mejor, Dios le devolvió también lo mejor a ella. En esta hermosa tarde, hermano, hermana, si tú quieres lo mejor de Dios, dale lo mejor a Él.